A veces me pregunto, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he derrotado a tantos entrenadores? La lucha es mi victoria, igual que la victoria es mi lamento. Venceré a todos y demostraré mi destino. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con uno de los tops favoritos del canal, porque últimamente solo he leído ¡mucho canto! Aún así, te invito a suscribirte con la campanita, que tienes muchos tops muy interesantes por el canal. Y más que subiré si llegamos a 500 likes. Así que deja tu like, que es gratis y no te cuesta nada. Hoy vas a tener que estar muy atento para ver cada juego de Pokémon que tenemos en el canal. Porque si ya estabas cansado de las típicas versiones de Rojo Fuego, hoy vamos a dejarlas atrás para probar otras sorpresitas muy interesantes. Además, siempre juego algunos de estos juegos por Twitch, como seguramente estaré haciendo ahora mismo. Así que te invito a pasarte por allí, además de ver mi Twitter, Facebook o Instagram, que también subo muchos memes y contenido por esas redes, así que os espero a todos por allí. Tendréis todos los links en la descripción y primer comentario. Pero bueno, que vamos a empezar con el top, que ya me he vuelto a enrollar. ¡Top 6 hack de Pokémon con nueva historia! Pokémon Neon Blue es un hack run de Pokémon en inglés completo con nueva historia y región, creado por Mac Feraligar. Este juego además salió hace muy poco y, como has oído, está completo. Como siempre, vamos a empezar con los Pokémon. Aunque no tendremos tantas novedades como en otros juegos, podremos capturar Pokémon desde la primera generación hasta la tercera generación, con legendarios incluidos, como Entei, Latios y Latias, o incluso Ho-Ho. Eso sí, en las batallas podremos pelear contra Pokémon hasta la cuarta generación, pero eso sí, solo podremos batallar, no capturarlos. Durante la aventura tendremos nuevos rivales, que serán bastante complicados con batallas completamente random. Sobre los ataques y movimientos creo que no hay mucha novedad, ya que tendremos todo hasta la tercera generación. Eso sí, podremos borrar Pokémon sin usar el PC y ver los stats de nuestro Pokémon a fondo. Sobre los gráficos, la verdad que no vamos a ver muchos cambios, como mucho nuestro personaje principal, además de otros secundarios, aunque suelen ser los típicos de Rojo Fuego y Esmeralda. Y ahora vamos un poquito con la historia. Empiezas en una ciudad llamada Eon Town, en una nueva región. Al salir de tu habitación, tu hermano te dice que el profesor está esperando ansiosamente que vengas al laboratorio, para que puedas obtener tu primer Pokémon y empezar tu aventura en esta nueva región. Pokémon Unbound es un hack room en inglés completo creado por Skelly789. Sobre los Pokémon tendremos desde la primera generación hasta la séptima generación, aunque el estilo de batalla será más parecido a la octava generación. Algo importante es que tendrá diferentes modos de dificultad. Podrás elegir entre 4 diferentes modos, desde fácil hasta insano. La dificultad va a poder ser muy sencilla o puedes tener una que te haga morder bien los dientes con el sufrimiento de cada batalla. Eso va a depender completamente de ti. Sobre las funciones de estilo, Galar, hay que decir que hay muchas novedades, como espacio en la mochila infinito, autocorrer, la Dex Snap, raids diarias, batallas inversas y mucho más. Sobre el estilo de batalla no podemos quejarnos, vaya. Además de gráficos, que va a tener estilo oro corazón, con interface de la quinta generación, junto a un sistema de día y noche con cambios dinámicos. Y sobre todo dejaremos canto atrás de una vez por todas. Eso sí, sobre los gráficos hay que añadir algo muy importante, y es que podremos personalizar al protagonista con diferentes colores o vestimentas. Y ahora os contaré un poquito la historia. Bienvenido a la región de Borrius, una región rica en historia. Hace muchos años la región de Borrius libró una guerra brutal con la región de Kalos. La gente de la región de Borrius convocó una fuerza oscura para ayudarlos a derrotar a sus enemigos. Sin embargo, la guerra terminó en derrota cuando el rey de la región de Kalos desató el arma definitiva. Y ahí ya, pues, seguís vosotros con el hack room. Pokémon Emerald Force es un hack room de Pokémon que salió hace pocas semanas, creado por Canal Doujin en inglés y portugués, aunque por ahora es una demo. Sobre los Pokémon habrá bastante que decir, ya que tendremos Pokémon de las 3 primeras generaciones, además de otras opciones como Fakemon y formas alteradas. Estos Pokémon podremos encontrarlos desde el principio de la aventura,
incluyendo tipo hada y diferencia entre daño físico y especial. También contaremos con el sistema PSS, además de nuevo repartir experiencia. También tendremos nueva historia región que irá acompañada de nuevos mapas. Los gráficos por ahora son bastante simples, estilo rojo fuego, aunque veremos nuevas zonas y personajes, además de muchos Pokémon por el mapa que irán decorando cada ubicación. Actualmente es una demo y podremos jugar a la primera parte de la aventura, aunque no hay ninguna sinopsis y no se explica muy bien. Una buena opción si quieres jugar algo distinto del autor de otros juegazos como Blue Stars 2. Y 1, y 3, y 4, joder, y 4. Pokémon Pesadilla es un juego muy cortito pero terminado en español creado por Reoneki. Sí, el juego es un especial que algunos pudisteis ver en otros vídeos, pero eso sí, con una temática un poco más de miedo. En el juego viviremos una historia nueva dentro de Kanto, pero de una forma muy diferente. Eso sí, hoy lo traigo porque tenemos la versión de Pokémon Pesadilla 2.0 con muchas mejoras, por ello qué mejor momento para traerlo. El juego sinceramente tiene una historia pequeña, pero que podréis disfrutar si os gusta la temática del miedo. Este minijuego nos llevará con un niño que tiene que descubrir qué es lo que está ocurriendo y por qué la gente se comporta tan extraño. Un gameplay entretenido que seguro que a muchos os hace bastante interesante. Yo lo he podido jugar y sí que lo he notado corto, pero la verdad que los decorados y gráficos son bastante bonitos. La historia se centra en el misterio de por qué la gente se comporta extraño, con lo que tendremos que descubrir qué es lo que ocurre en esa pequeña región. Pokémon de Legendary Access es un hack room en español con nueva historia y región, creado por Jorge Zero, aunque se quedó en una alfa. Lo mejor es que tendremos nueva región, Zotoxug, además de música actualizada y nuevos personajes. Sobre los Pokémon incluidos tampoco tendremos demasiadas novedades, ya que veremos Pokémon desde la primera generación hasta la tercera generación. Eso sí, podremos ver muchos Pokémon interesantes a lo largo de las rutas. En este aspecto no hay muchas novedades, por lo que seguiré con cositas que merezcan más la pena. Ahora comentaremos los gráficos, que es una de las partes más llamativas de este hack room, y que ya habréis visto de fondo. La verdad que los gráficos exteriores e interiores son muy bonitos, aunque se sientan un poco descoloridos tampoco se nota tanto. Creo que se puede ver una gran variedad de árboles y lugares, muy bien incluidos para esta aventura. Y ahora os cuento un poquito la historia. Eres un chico que acaba de regresar a su pueblo natal, un bonito y pequeño pueblo llamado Pueblo Paleta. Regresaste porque recibiste un mensaje del profesor Oak. El mensaje venía con un ticket para el SS Océano adjunto. Cuando llegaste a Pueblo Paleta, tu rival, Gary, te estaba esperando ahí, porque el profesor Oak lo mandó a recogerte, y de ahí te embarcarás a una nueva aventura. Pokémon Dark Stars Nirvana Mystery of the Depths es un minijuego creado por Rai Bizuma en inglés, aunque solo es una beta. El juego lo he incluido aquí ya que tiene una historia inicial, pero tampoco demasiado más. El juego literalmente es una mini historia, pero que podremos disfrutar hasta el final del primer capítulo. Nos aventuraremos en una nueva región con nuevos Pokémon, con cerca de 50 nuevos Pokémon propios para esta región, incluso algunos legendarios y misteriosas criaturas. El juego tiene nuevos gráficos con un estilo bastante renovado, que sinceramente es lo que más me llamó la atención. Aparte de muchas de las novedades, podrás pelear con varios guardianes, además de tener un estilo de movimiento del personaje bastante único. El juego es una gran opción para empezar una nueva historia y disfrutar de este capítulo dentro de la región Oraosan, una misteriosa región rodeada de islas que ofrecerá mucha diversión. Y eso sí, ahora te toca a ti. Si conoces otros hack rooms que no hayan salido por mis tops con nueva región, pues déjalo en los comentarios. También comenta si quieres algún top en particular, y si consigue muchos likes, posiblemente lo haga. Así que ahí lo dejo, siempre subo varios vídeos a la semana, así que deja tu like para más contenido de Pokémon que sé que os encanta. Recuerda que subo un nuevo top cada viernes, sobre todo si llegamos a la meta de likes, por lo que no olvides suscribirte con la campanita para que YouTube de vez en cuando te avise de algunos de mis vídeos, pero te recomiendo mirar por mi canal o la comunidad o la pestaña de suscripciones, donde seguro que verás todos mis vídeos que subo cada semana, porque a YouTube a veces no le apetece avisar. También me gustaría agradecer a todos los miembros del canal que me apoyan con cada vídeo. Sin vosotros no sería posible y poco a poco es una ayuda que me anima a subir
más contenido. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews o tops muy interesantes. Y sí, un link en todo el medio para la info y descarga de los tops del canal. Así que nada, y así que sí, me voy. ¡Un saludo!